es el primer mensaje de esta nueva serie, Todos llamados a ser discípulos. Primer mensaje que le hemos puesto, nuestra identidad como discípulos. Nuestra identidad como discípulos. Y el único texto base, aunque vamos a ver varios textos, pero el base es la gran comisión que el Señor nos dejó en Mateo 28, a partir del versículo 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Discípulos a las naciones, no los envía a ser conversos, no los envía a que vayan y que junten gente, no los envía a nomás proclamar el evangelio para que se formen iglesias, los envía a ser discípulos. La iglesia en la actualidad, incluyéndonos nosotros, hemos estado muy ocupados edificando iglesias, teniendo buenas iglesias. Yo me acuerdo que una vez vino un pastor de Inglaterra, cuando todavía éramos una iglesia mucho más pequeña, y nos preguntó, ¿y cómo está la iglesia aquí? La iglesia aquí es buena. Y me acuerdo mucho que se me grabó siempre esa pregunta, ¿verdad? O sea, en otras palabras, está bien aquí la iglesia, hacemos las cosas bien. Y hasta cierto punto eso es como que lo que ha gobernado nuestro caminar, ¿verdad? De que hagamos las cosas bien, de que haya un buen tiempo de alabanza, que haya un buen mensaje expositivo de la palabra de Dios, que haya los ministerios necesarios, que sirvamos a las personas correctamente. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer y que nos tenemos que hacer nosotros como equipo pastoral es, ¿pero estamos haciendo discípulos o estamos llenando las sillas del auditorio? ¿Estaremos haciendo discípulos? La pregunta que tal vez tú te tienes que hacer es, ¿eres tú un discípulo? ¿O eres un cristiano? ¿O esto es simplemente para ti una religión? ¿O esta es tu fe? ¿Esta es tu religión? ¿Eres cristiano? ¿Naciste cristiano? ¿Te convertiste en cristiano? Pregunta es, ¿eres un discípulo? ¿Se acuerdan cuando empezamos la serie anterior? Yo les preguntaba que si te preguntaran a ti cómo te definieras a ti mismo, si se venía a tu mente la definición de ser un santo de Dios. Eres un santo. La gran mayoría de las personas se quedaron así como congeladas y dijeron, no supieron qué contestar, porque no se atrevían a decir que sí, pero tampoco se atrevían a decir que no. Entonces la pregunta, a lo mejor ahora empezamos esta nueva serie como, ¿eres un discípulo? Y a lo mejor muchos se quedan igual, no se atreven a decir que sí, pero tampoco se atreven a decir que no. Entonces, a través de toda la serie anterior, ¿verdad? Terminamos todos convencidos que la Escritura nos enseñaba que éramos santos, pero que también estábamos llamados a vivir de una manera santa, a caminar en santidad y a procurar y trabajar y pelear por nuestra santificación. Y terminamos la serie viendo diferentes áreas de nuestra vida en donde la santidad tenía que aplicarse, donde teníamos que crecer en esa santidad. Entonces ahora tenemos nosotros que ver lo mismo. ¿Y cómo empezamos con la santidad? Empezamos definiendo lo que era. Así que ¿cómo vamos a empezar esta serie? Pues vamos a tener que empezar definiendo qué es un discípulo o qué es ser discípulo. Creo que por ahí nos vamos a encaminar. Y quiero que vayan anotando y que vayan viendo. Esto se los debería haber puesto yo en la pantalla, pero no se los puse y hasta ahorita me estoy dando cuenta que se los debo de poner. Tengo que cambiar mi manera de enseñar. Y voy a decirles varias cosas de lo que es ser discípulo. Lo primero que quiero decirles es que ser discípulos significa que sigues al Señor. Ser discípulo significa que sigues al Señor. Cuando el Señor llamó a los primeros discípulos, les dijo,
ven y sígueme. Y los discípulos, Pedro y Juan, por ejemplo, dejaron las redes y siguieron al Señor. Mateo, que era un recaudador de impuestos, estaba sentado en una mesa, dejó la mesa y se fue a seguir al Señor. Andrés y Felipe, o sea, todos estos hombres dejaron algo por seguir al Señor, pero la énfasis no era en el dejar, el énfasis es en el seguir. Un discípulo es aquel que sigue. Por lo tanto, ser discípulo no es algo que se hace, sino algo que se es. Igual que la santidad, ser discípulo es una identidad, es lo que somos. Todo lo demás, ¿verdad? Ser cristiano, ir a la iglesia, o ser un padre, ser un esposo, ser un pastor, ser un ingeniero, ser un médico, es un papel que tú desempeñas, pero no es lo que tú eres. Todos nuestros roles son temporales, pero nuestra identidad es eterna. El creyente es santo porque fue apartado por Dios. Pero ese creyente siempre será por la eternidad un discípulo, porque nunca terminaremos de seguir al Señor. Somos santos, apartados de las tinieblas y trasladados al reino de su luz admirable, dice su palabra. Pero eso nos coloca entonces en una posición de discípulos, nos coloca en una posición detrás y bajo nuestro Maestro y nuestro Señor. Ahorita oraba yo y les decía que el Señor nos salvó con un propósito. Fuimos rescatados para algo. Fuimos trasladados de un reino a otro reino. Fuimos trasladados, dice Efesios 2, de servir y de seguir la corriente de este mundo, ahora a servir y seguir a nuestro Señor Jesús. Somos una nación, dice Primera de Pedro, una nación santa que fuimos adquiridos para posesión de Dios. Pero también dice que hay un fin ahí, anunciar sus virtudes. Anunciar, ahora que somos el pueblo de Dios, podemos nosotros estar señalando a Jesús. Pero lo principal que creo que nosotros tenemos que entender es esto: estamos siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Señor. El discipulado es mantener a Cristo delante de nosotros. El discipulado está centrado, empieza, se centra y nunca va a terminar, porque es Jesús para nosotros. Es estar con Jesús, es buscar a Jesús, es responder a Jesús, es caminar con Jesús, es aprender de Jesús, es servir a Jesús. En otras palabras, la relación nuestra con nuestro Dios es una de que Él es nuestro Rey, nosotros somos sus siervos y nosotros estamos sirviéndolo a Él como sus discípulos. Por eso es que digo que es parte de nuestra identidad y no de nuestro rol. Nosotros fuimos rescatados por Dios para servir, para seguir, para caminar, para buscar a nuestro Señor. En otras palabras, el ser discípulo es seguir a Jesús. No puedes seguir a Jesús si tú no tienes una relación con Jesús. Y aquí es donde se rompe la cuestión de la religión. Una religión es seguir una serie de normas, una serie de conductas, una serie de maneras de hacer las cosas. Pero ser cristiano significa que tú estás siguiendo a una persona, que estás buscando una persona, que estás escuchando a esa persona, que estás viendo a esa persona y que estás siguiendo a esa persona. Es una vida, no es una religión. En otras palabras,
No se trata de que tú vayas y te sientes a una iglesia todos los domingos y que vayas a un grupo de casa y que des tus diezmos y que te vistas de cierta manera y camines de cierta manera. Se trata de que sigas a Jesús. Entonces el discipulado empieza, hermano, y está centrado en tu relación con ese Jesús. En que lo conozcas, en que lo tengas en tu vida y lo sigas en tu vida. Entonces, dentro de esta serie, mucho de lo que vamos a ver es precisamente en cómo cultivar esa relación con Jesús de tal forma que suceda lo que cuando predicaba Alex acerca de las motivaciones de la santidad, ¿verdad? Ese pasaje en Isaías 30 que dice que tus ojos verán a tu maestro y escucharás una voz detrás de ti que te dice, ve a la derecha o ve a la izquierda. Es una relación con tu maestro donde está él ahí contigo y te va guiando y tú eres su discípulo y tú estás obedeciéndolo y tú estás caminando con él. Y les decía yo el miércoles que tuvimos la reunión aquí, la reunión general de grupos, les decía, la primera meta del discipulado es que tú puedas caminar con Jesús tú solito, que estés agarrado de la mano de Jesús y que no tenga que venir a alguien a estarte llevando y a estarte acarreando. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Traemos a nuestros hijos a la iglesia y noten la palabra traemos, porque si no los trajéramos, a lo mejor no vendrían. Ese no es un discípulo. Si te tienen que traer a buscar de Jesús, entonces no vendrían. Entonces no eres, un discípulo. Si tú necesitas que alguien te esté recordando y empujando y alentando y ándale, y lee tu Biblia y ándale y busca al Señor y lee la palabra, etc. Si tú necesitas eso, entonces no eres un discípulo, porque tú no estás caminando con Jesús. Es para ti una rutina, es para ti un acto religioso, pero no es para ti el estar con tu Señor, procurando tu Señor y caminando con tu Señor. Si todos nos fuéramos y nomás te quedaras tú en esta iglesia, imagínate tú solo, los domingos, no hay nadie más, no hay pastores, no hay alabanza, no hay nada. Seguirías alabando al Señor, buscando de su palabra, estudiando de Él, buscando su voluntad, sirviéndolo. Primera manifestación de un discípulo es que es alguien que sigue al Señor, que está pegado con su Señor, que funciona como Juan 15, que dice, uno que permanece en la vid, permanece en Cristo. Dice, el que permanece en mí, ese va a dar fruto porque está pegado conmigo. Solito el fruto le va a salir por la rama. Permanece. El discipulado empieza en la permanencia con Cristo Jesús. Entonces el discipulado es seguir. Y para seguir a Cristo, ¿dónde se empieza? Pues se empieza en una conversión genuina, en una verdadera conversión. Y aquí es donde vamos a leer nuestro texto, Mateo 28, 18. Y dice Mateo 28, 18, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser un discípulo es caminar bajo esta realidad. Cristo está con nosotros todos los días. Y Él le está diciendo a sus discípulos, ok, vayan ahora, vayan al mundo y hagan discípulos. No dice hagan conversos, hagan discípulos. Y yo voy a estar con ustedes.
Y sí que ustedes háblenles de mí, bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he dicho. Cuando Jesús les da esta gran comisión a sus discípulos, noten cómo empieza. Empieza diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se fijaron cómo empieza? Quiere decir que Cristo está afirmando quién es Él y cómo quiere que Él sea conocido. Entonces los discípulos primero salen, están asustados y están encerrados en un cuarto esperándolo, la promesa que les dijo el Señor que iba a venir el Espíritu Santo. Están ahí esperando y viene el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, sale Pedro, porque empiezan a hablar todos en diferentes lenguas y hay una locura ahí en el centro de Jerusalén. Sale Pedro a explicar lo que estaba pasando y entonces explica él y termina su sermón con estas palabras en Hechos capítulo 2 versículo 36. Después de que les explica todo lo que está pasando y todo lo que le hicieron a Jesús, etcétera, y que les dice, ustedes crucificaron a Jesús. Dice Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que entonces los hombres fueron compungidos en su corazón, estaban escuchando ese mensaje y dijeron, ¿qué pues haremos? Y entonces Pedro les dice, la respuesta es, arrepiéntanse y bautícese cada quien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje es muy claro. Cristo vino a morir por nuestros pecados y por haber hecho eso, Dios le ha hecho Señor. ¿Ok? El Evangelio necesita presentarse como el mensaje de Cristo como Señor. Solamente cuando una persona se convierte a Cristo así, como Señor de su vida, en donde ha ocurrido un genuino arrepentimiento por sus pecados, es cuando esa persona realmente es un discípulo. Hay conversiones falsas. Cuando venimos a Jesús por nuestra conveniencia, o por religiosidad, o por tradición, pero no lo reconocemos como nuestro Señor. Sí decimos, no, Cristo murió por mis pecados, gloria a Dios, yo soy perdonado. Lo reconocemos como Cristo, como el ungido de Dios, como el Mesías, el Salvador del mundo. Pero se nos olvida, o nunca nos dijeron, que Él fue hecho Señor. Venimos a Cristo no por la vía del arrepentimiento y del reconocimiento del señorío, sino por conveniencia. Entonces, ¿puedes decir que ese es un discípulo? ¿Será verdaderamente un cristiano? Y yo le quiero poner así, una persona que no viene a Cristo reconociendo su señorío es un pseudo cristiano. O sea, no es cristiano de a de veras, es un pseudo cristiano. Porque no tiene una intención de someterse a la voluntad de Dios. Ayer los jóvenes tuvieron aquí un mini retiro. Por eso es que se me está yendo la onda ahorita en la predicación, porque acosté tarde y me levanté temprano y dormí nomás unas cuantas horas. Y Alex les pidió, si tienen ustedes alguna pregunta sobre la santidad y la relación con el sexo opuesto, háganlas. Y entonces estuvieron haciendo algunas preguntas. Y algunas de las preguntas eran sobre los términos, ¿por qué no puedo yo hacer esto? ¿Por qué es incorrecto hacer esto otro? ¿Y por qué los pastores? ¿Y por qué los padres? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué?
O sea, eran preguntas que empezaban con un por qué. Y yo, una de las cosas, habiendo preparado este mensaje, yo escuchaba eso y decía, y pensaba dentro de mí, ¿qué tipo de Cristo fue presentado a estos jóvenes? En donde ellos, en lugar de tener una postura de decir, Jesús, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, hágase tu voluntad. Están haciendo preguntas de manera horizontal sobre por qué no los dejan hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Se fijan que hay algo ahí que no está bien colocado? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? O yo no estoy de acuerdo con esto que ustedes dicen. Espérate, ¿lo digo yo o lo dice el Rey de Reyes? Y si lo dice el Rey de Reyes, pues solamente hay una sola respuesta para un discípulo, que es, hágase tu voluntad. Entonces, piensa en tu propia vida. Piensa en tu propia vida, qué tantas cosas tú estás manejando tú mismo en base a tu propio criterio, en tu propia voluntad. Y la pregunta es, ¿tienes un Señor en tu vida o tú eres el Señor en tu vida? Y tienes a Jesús que perdonó tus pecados y ahí lo tienes, ¿verdad? Pero está a tu lado, no está sobre ti como Señor. Si tienes problemas en tu matrimonio, no, pero es que mi esposa, no, pues es que mi esposo. La pregunta es, ¿pero qué es lo que dice Jesús el Señor? No, pues es que yo quiero este trabajo, yo me voy a ir aquí, yo voy a vivir esta ciudad y ya no me gustó esta iglesia, me voy a ir a otra iglesia. Es una de las grandes incógnitas de cuando las personas dejan una iglesia para irse a otra iglesia. ¿Por qué? Porque ya no me gustó aquí, ya no me convino, me cambié de casa, ahora me queda más lejos. Y la pregunta es, ¿pero qué dice el Rey? ¿Qué dice el Señor? Cuando nosotros venimos a Cristo, pero no respondiendo en una actitud de arrepentimiento y sumisión, entonces somos realmente pseudocristianos. No podemos decir que somos cristianos de veras. Y cuando vemos y nosotros nos podemos ver y contestamos esa pregunta, ¿eres un discípulo o no eres un discípulo? Y dudas y titubeas, tal vez sea porque te ves como un mal discípulo. Un mal discípulo puede ser que sea un discípulo inmaduro o puede ser que no sea discípulo, punto. Todo empieza en que haya una conversión genuina. Y por eso es que nosotros empezamos con la serie de Santiago, luego la serie de Deuteronomio, luego la serie de Primero de Juan, porque queríamos darles los elementos necesarios para que ustedes pudieran discernir su propia vida y saber si están en la fe. ¿Se acuerdan que veíamos aquella frase cuando estábamos en Primera de Juan? Que cada uno se examine a sí mismo para ver si está en la fe o para ver si está en una religión. Si estás en la fe, entonces Cristo Jesús es tu Señor. Y si Cristo Jesús es tu Señor, entonces eres un discípulo y estás bajo el señorío de Cristo Jesús, dispuesto a seguirlo. ¿Se acuerdan que yo les platicaba, verdad, que cuando recién el Señor me salva, y entonces yo empecé a entender esto de que Jesús es el Señor, y eso decíamos, Jesús es mi Señor, y Jesús es mi Señor, y hablábamos de Jesús como el Señor. Y yo sabía lo que eso significaba, ¿verdad? Porque yo les pregunté, cuando estaban orando, y Señor esto, y Señor esto otro, la primera vez que fui a una reunión cristiana, yo decía, ¿cuál Señor? ¿Quién es el Señor? Oh, pues Jesús. ¿Cómo que Jesús es el Señor? Yo nunca había oído esa frase, Jesús es el Señor. ¿Cuál Señor? Y Señor esto, y el Señor aquello, y el Señor me dijo, y el Señor me mostró, y el Señor acá, y el Señor dice, y el Señor enseña. ¿Cuál Señor? Decía. Cuando me explicaron lo que era, lo que significaba que Jesús es el Señor, entonces empecé a temer y decía, yo no quería entregarle mi vida al Señor, porque entonces yo sentía que me iba a mandar a África. Yo no sé por qué todo el mundo piensa eso. Cuando me explicaron lo que era, lo que significaba que Jesús es el Señor, entonces empecé a temer y decía, yo no quería entregarle mi vida al Señor, porque entonces yo sentía que me iba a mandar a África. Yo no sé por qué todo el mundo piensa eso.
Señor, hágase tu voluntad en mi vida, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Lo voy a mandar a África, a que le prediques a los pigmeos allá. Hasta que finalmente mi corazón, porque amaba yo a Jesús, tuve que decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, ya no puedo más, Señor, no te puedo resistir, no quiero resistirte. Y acabo de leer un testimonio de una persona que también tenía lo mismo, también pensaba que no quería decirle eso a Jesús porque pensaba que le iba a mandar a África. Nunca había topado con alguien que dijera lo mismo. Pero dijo esto, dice, el Señor me mostró como un padre cuando trata con sus hijos, ¿qué pasaría si tu hijo, piensa en tu hijo, tú que eres papá, qué pasaría si tú vienes con tu papá y le dices, papá, sabes que ya estuvo bueno, ya no te voy a resistir, voy a hacer lo que tú me digas, confío en ti, creo que me amas y creo que quieres lo mejor para mí, voy a hacer lo que tú me digas. Y dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? ¿Qué te hace pensar que porque tú haces a Cristo Jesús tu Señor, o lo reconoces, porque tú no lo haces Señor, Dios lo hizo Señor, pero lo reconoces como Señor y te humillas y te sometes a Cristo Jesús como Señor? ¿Qué te hace pensar que entonces dice Jesús, ahora sí, ya tengo permiso, ahora sí, hágase mi voluntad, ¿a ti qué voy a hacer? No, te voy a mandar a Siberia, viejo, no a África. O sea, ¿por qué pensamos que Dios es así? Que nomás está ahí esperando que nosotros nos entreguemos y entonces ahora sí, vas a ver lo que es bueno, ¿verdad? Un Dios feudal, implacable, maligno, ¿verdad? Malicioso, ¿verdad? Ahora sí, para que vean que yo soy el Señor y los voy a enseñar. Y así pensamos que es Dios. Cuando que ya nos demostró el grado al que nos ama y a lo que está dispuesto a hacer, dice, Dios lo hizo Señor y lo hizo Cristo. Para ser Cristo como Mesías vino a dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Cómo podemos pensar a aquel que está dispuesto a sacrificarse, al Padre que está dispuesto a sacrificar a su propio Hijo? ¿Cómo podemos pensar que no tiene nuestro bienestar como su interés? Sin embargo, nosotros resistimos el tener a Jesús como Señor. Dijo, id pues al mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo se hace discípulo por medio de una conversión a Cristo Jesús como Señor de su vida. Y luego es bautizado. Y el bautismo es un acto público en donde se manifiesta externamente delante de los hombres, delante de la iglesia, delante del mundo, delante de las potestades celestiales, delante del mismo diablo, que somos seguidores de Jesús. ¿Qué significa el bautismo? Yo aquí se los he repetido cada vez que tenemos ceremonias del sacramento del bautismo. Dice Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo significa que mueres, que te entregas al punto de dar tu vida, que te entregas a Jesús a una disposición, ya no mi vida, Señor, sino la tuya. Que puedas decir como Pablo en Gálatas capítulo 2, Señor, ya no soy yo el que vive, mas Cristo que vive en mí. Ya no vivo para mí, vivo para ti. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía.
A eso se manifiesta en el bautismo, donde estamos nosotros públicamente diciendo: yo he puesto mi fe en Cristo Jesús y me he arrepentido de todos mis pecados y ahora me comprometo a vivir como su discípulo. Es una declaración. Declaramos públicamente nuestra profesión de fe y nuestro arrepentimiento. Cuando la iglesia empezó, hace 2000 años, era una iglesia perseguida. En la actualidad hay iglesias perseguidas. En Irán es contra la ley convertirse a Jesús. En los países musulmanes, en Arabia Saudita, en Irán, en Indonesia, en muchos de estos países, si tú eres musulmán y tú te conviertes a Cristo Jesús y lo haces tu Señor, la pena de haber hecho eso es la muerte. Entonces imagínense ustedes, un creyente en estos países, imagínense nomás la gracia de Dios que nos dijo el otro día Marcelo González. Irán es la segunda iglesia que está creciendo más rápido. ¿Cómo se dice? Fastest growing. O sea, es la iglesia que más está, la segunda iglesia que está creciendo más rápida de todo el mundo. Hay 1 millón de cristianos en Irán que al ser cristianos arriesgan su vida. Imagínense lo que para ellos es el bautismo. Porque si yo fuera musulmán, me predicaron el evangelio y quisiera creer en Jesús, probablemente yo iba a mi cuarto y: Señor Jesús, si estás tú por ahí, te entrego mi vida, quiero que seas mi Señor. Y luego salí a la calle y yo no sé cómo se saludan los musulmanes, ¿verdad? Pero algo dicen acerca de, ¿cómo dicen? ¿Cómo se llama el Dios de los musulmanes? Alá. Alá te bendiga, Alá te bendiga, definitivamente, a todos ustedes, Alá los bendiga. Pero imagínate que vas a una congregacioncita ahí secreta en una casa y vas y te reúnes con otros que también como tú hicieron a Cristo Jesús su Señor, y luego les diga el pastor: Jesús, cuya tiene toda autoridad, dice que los tenemos que bautizar. Ustedes tienen que hacer una profesión pública de su fe. ¿Tú crees que para esos discípulos, que al hacer una declaración de fe pública, saben que están arriesgando la vida? ¿Tú crees que este pasaje de Romanos 6:4 no tiene un significado especial? Pero eso es lo que Jesús nos está pidiendo. El bautismo, hermanos, no es una ceremonia religiosa. El bautismo es un sacramento donde nosotros públicamente estamos poniéndonos de pie diciendo: yo confieso a Cristo Jesús como mi Señor. Y lo hacemos públicamente. Y en Cuba y en China, en muchas de esas iglesias, que antes eran iglesias secretas, ¿verdad? Había espías que andaban ahí como entre los cristianos, y cuando había bautismos ellos sabían quiénes eran los que se estaban declarando cristianos. Si fuera ilegal ser cristiano en este país, te bautizarías. Públicamente reconocerías que Cristo Jesús es tu Señor. Esto, hermanos, nos tiene que afectar y nos tiene que retar. Porque acabo de decir que ser discípulo es seguir a Cristo como Señor. Como Señor. ¿Y qué significa cuando decimos Señor? Decimos Señor aquel que tiene la máxima, la suprema autoridad. No hay nadie por encima de Él. Al soberano, al dueño y maestro de todas las cosas. El que tiene poder sobre todas las cosas. El Señor es el príncipe, es el jefe, es el emperador. Es el que merece todo honor y reverencia. El Señor es
Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que seguimos al Señor, estamos hablando de un rey. De que tenemos un rey y no hay nadie por encima de él y nosotros no estamos por encima de él. Entonces, si el rey dice, no quiero esto para tu vida, no quiero que tú practiques la inmoralidad sexual, la pregunta no es ¿por qué? Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo oír la música que yo quiera? ¿Por qué no puedo ir al cine a ver lo que yo quiera? La respuesta es muy sencilla, porque ese Señor, ese Rey, es tu dueño. No solamente es tu creador, es tu dueño y te compró con su sangre. Y aparte de eso, te ama como un padre y dio su vida por ti. Te dice, ahora quiero que me sigas. Yo sé lo que es mejor para ti y necesito que confíes en mí. Ahorita que hablamos mucho de confiar en el Señor. Pero miren, el cristianismo está lleno. Hoy en la mañana estaba oyendo la estación cristiana cuando regresaba a la casa después de la reunión de oración aquí en la mañana y escuchaba un mensaje sobre de Gálatas, creo que 2, o sea, ya no me acuerdo cuál era la cita. Y este era el mensaje. Cristo Jesús vino para restaurar tu corazón. Tu corazón quebrantado, Él quiere sanarlo para que estés pleno y seas feliz. Entonces una persona que se siente quebrantada viene a Cristo Jesús. ¿A qué? A que le sanen su corazón quebrantado, a que le resuelvan su problema. Si está deprimido, pues quiere sentirse contento. Si está pobre, pues quiere tener dinero. Si no tiene a alguien que lo ame, pues quiere tener una persona en su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué se vuelve Cristo Jesús para ellos? Es un Dios utilitario. Es un Dios que usamos para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia, para nuestra comodidad. Pero el anuncio, cuando se convirtieron esos primeros 3,000, es: este Cristo Jesús, Dios lo hizo Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Le dijo la gente a Pedro. Dijo: arrepiéntanse, sométanse a Él, entreguen sus vidas, inclinen sus corazones hacia Él, póstrense ante el Rey. El Evangelio son las buenas nuevas de que ha venido un Rey, de que el Rey ha bajado a nosotros, dio su vida siendo Rey para salvarnos, para perdonarnos, para tener entonces la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Y ahora nosotros le podemos servir y amar para siempre. El mensaje del Evangelio es el mensaje de un Rey. Es una proclamación, es el heraldo de que aquel está viniendo a tener misericordia de nosotros. Es una cosa. Tú no recibes a Cristo Jesús. Cristo Jesús te recibe a ti. Tú no le das oportunidad a Jesús en tu vida. Cristo Jesús te está dando oportunidad a ti de que tú te arrepientas. El Evangelio es que Él está dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes. Él es el que te está invitando a que reconozcas su señorío, no tú invitándolo a Él a tu corazón como si tú le estuvieras dando permiso. Él no necesita tu permiso, Él es el Señor. Pero hemos hecho del cristianismo y hemos hecho del Evangelio algo utilitario que nos sirve a nosotros, que es ahí para sentirnos bien. Y hemos quitado a Jesús de su trono y de su posición como Señor para poner ahí, ¿verdad?, una imagen de un Dios pelele que está nomás ahí para ver qué se nos ofrece a nosotros. ¿Y el Rey? ¿Está? ¿El Rey dónde está?
¿Dónde está tu Señor? Un discípulo es aquel que reconoce, ama y sigue a su Señor. Jesús lo sigue diciéndose, hágase tu voluntad. Imagínate nomás que tú eres discípulo de mecánico. Aquí hay varios mecánicos. Y les digo, y le puedo decir yo a alguno de estos, oye, aquí hay un joven que quiere ser mecánico. Hazme un favor, discipúlamelo. Enséñale lo que sabes. No, mándemelo pues, pastor. A él le mando el joven. Oye, mira, te voy a encargar, te voy a dar estas bujías, lávamelas. Ahí está la gasolina, lávamelos. ¿Qué? A mí no me gusta cómo huele la gasolina. No, yo no las quiero lavar. Oye, pero pues, me mandaron para que quiero que aprendas, quiero que me hagas caso. No, que pues, póngame algo más suave. Déjeme tunear la nave, ¿verdad? Mejor. Bueno, ponte aquí, mira, ven acá, métete por abajo, quítale el tapón, te voy a enseñar cómo se saca el aceite para cambiar el aceite. Fuimos a llenar todo de aceite negro quemado, ¿verdad? Pues métase usted. O sea, ¿qué tipo de discípulo es ese? El que el maestro dice algo y el discípulo le dice, no me conviene, no lo quiero, no me gusta. Pues no es discípulo, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que asegurarnos de estar en esa posición. Ser discípulo es uno que sigue a su Señor. ¿Ok? Número 2. Ser discípulo es aprender de Cristo. Ser discípulo es aprender de Cristo. Ser discípulo no es un rol, es una identidad, pero es un proceso. Ser discípulo es algo dinámico, no es algo que ya somos, es igual que la santidad. Somos santos llamados a ser discípulos. Santos llamados a ser santos. Entonces somos discípulos, esa es nuestra identidad, porque tenemos a Cristo como nuestro Señor, discípulos llamados a ser discípulos. En otras palabras, somos algo y luego lo tenemos que poner en práctica. Es un proceso. Y en este proceso incluye siempre el aprender. Discípulo es alguien que está aprendiendo de su maestro. Es muy lógico, es muy sencillo. Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y noten ustedes, un discípulo que se ha preparado bien. O sea que el discípulo necesita prepararse. Es un proceso de preparación. Es un proceso de crecimiento. Por eso es que todos somos discípulos, nomás que hay discípulos que no han sido preparados y otros que han más preparados que otros. Hay discípulos que todavía no saben amar a su prójimo. Son malos discípulos, son pobres discípulos, son discípulos inmaduros. Hay discípulos que todavía, fíjense, hay discípulos que todavía guardan rencor. Todavía le tienen chilito a ciertas personas. Todavía entran aquí a este lugar, ¿verdad? Y ven a la otra persona, a la que le tienen chilito, y la ven y dicen, no me siento en una sección, se sientan en aquella sección. Muchos, ¿por qué creen que ya está más lleno que acá? Aquí hay unas personas que están así medio aisladillas, no hay nadie sentados alrededor. ¿Por qué creen que eso es? Pues aquí es la sección de los discípulos no preparados. Todavía hay discípulos aquí que batallan para levantarse, para venir a alabar a su Señor. Todavía hay discípulos aquí
que se les hace una carga hablar con su Señor. Entonces hay discípulos que todavía no han crecido. Pero todos, hermanos, debemos de estar en ese proceso de crecimiento. La pregunta que yo me hago es, ¿estaremos haciendo discípulos o estamos haciendo pseudocristianos que creen que ser cristiano es estar sentado en una silla los domingos y escuchar un mensaje de un tipo que se para ahí a hablar acerca de la Biblia? Tenemos que cambiar. Los primeros que tenemos que cambiar somos los pastores. Y tenemos que saber que el Señor, cuando lleguemos allá, nos va a decir, ¿qué onda, Carlos? Qué bueno que ya viniste. Oye, ¿cómo? A ver, platícame de los discípulos que hiciste. ¿Cuántos había en la congregación? No, pues un chorro de gente, Señor. Ok. ¿Cuántos de esos eran discípulos? ¿Cuántos eran buenos discípulos? ¿Cuántos eran fieles discípulos? ¿Cuántos eran discípulos que estaban dando fruto? O sea, hay un proceso. Jesús lo dijo en la Gran Comisión: vayan, hagan discípulos, y dice, enséñeles a guardar todo lo que os he mandado. O sea, tiene que haber un proceso de enseñanza. Tiene que haber un proceso donde tú estás aprendiendo para luego ponerlo en práctica. ¿Ok? O sea, tú estás creciendo en algo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que aprender? Tenemos que aprender el Evangelio, tenemos que aprender quién es Jesús, qué vino a hacer Jesús. Tenemos que aprender de Cristo. Nuestro principal aprendizaje no es en teología sistemática. Nuestro principal aprendizaje no es en cuándo va a venir el Señor y cuáles son las diferentes versiones escatológicas de la venida del Señor. ¿Y qué significa el hebreo? ¿Y qué significa el templo? ¿Y qué significa todas estas cosas? No, tenemos que aprender de Cristo. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Qué nos manda nuestro Señor? ¿Qué esperanza tenemos en nuestro Señor? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Qué significa su cruz? ¿Qué significa su sacrificio? ¿Por qué derramó su sangre? Tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que conocer a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, nuestro Señor. La próxima serie que vamos a empezar en el verano es sobre el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que quiero que conozcamos a nuestro Señor en su trono, que veamos cómo termina la historia y cómo termina nuestro Señor, y que lo veamos como nuestro Señor de gloria y no como un Jesucito, ¿verdad?, que tenemos ahí para que haga nuestra voluntad. Cuando Cristo empezó, Él empezó a hacer discípulos, empieza su ministerio y lo primerito que empieza a hacer es empieza a llamar discípulos y empieza a enseñarles. Así empieza su ministerio. Fíjense lo que empezó a hacer Jesús. Marcos 1:14 dice, después que Juan, o sea Juan el Bautista, había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Jesús empezó y lo que empezó a hacer es proclamar el Evangelio de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, noten esto, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso sería lo primero que tú le dirías a una persona cuando te dijera, oye, ¿y para qué vino Jesús? No, Jesús vino para restaurar tu vida. No, Jesús vino para que tuvieras un buen matrimonio. Jesús vino para que te fuera bien. No, Jesús vino a proclamar el Evangelio de Dios diciendo, el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean. Ese es el Evangelio. Ese es lo que nosotros tenemos que conocer, hermanos. Para ser discípulos, si tú quieres ser un discípulo, lo que tú tienes que conocer es el Evangelio del reino de Jesús, el reino de Dios.
sabiendo que tenemos un rey que vino a morir por nosotros en la cruz y lo que eso significa. O sea, hay un aprendizaje, es un aprendizaje no de intelectual, sino es un aprendizaje que entra por el escuchar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, discierne el tuétano y del hueso, corta los corazones como una espada de dos filos. No es una palabra intelectual de conocimiento técnico bíblico, es una palabra de vida. Es que nuestro Señor nos hable y nos instruya. Miren, abran sus Biblias ahí en Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 8. Pablo le está escribiendo a los discípulos que están en Colosa. Dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Ok? Le está escribiendo a los santos, y cuando dice y fieles quiere decir que no solamente son santos, sino que son fieles. Quiere decir que son discípulos. Fíjense cómo les escribe en el versículo 8. Por esta razón también nosotros, o sea, Pablo y sus acompañantes, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él, o sea el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Noten la palabra, dice que Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Noten esta frase, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Rey, para que andéis como es digno del Emperador, para que andéis como es digno del Supremo que tiene toda autoridad. Cuando los primeros discípulos y los apóstoles hablaban del Señor, estaban hablando de Dios. Para que andéis como es digno de tu Dios, de tu Señor, de tu Rey, del Emperador de tu alma, del dueño de tu vida. Dice, yo oro para que tú seas lleno del conocimiento, cuál es su voluntad, que comprendas, que tengas una sabiduría espiritual, pero no para que te infles y para que digas, mira yo todo lo que conozco de la Biblia, sino para que luego andes como es digno de tu Rey, de tu Señor, el exaltado en tu vida. Y lo dice para que des fruto en toda buena obra y creciendo, continúes en ese proceso de preparación, creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestra vida, hermanos, es una vida de continuo aprendizaje que no se va a terminar en el cielo. Una persona lo puso muy sencillo, mira, la única manera que tú puedas absorber todo el conocimiento de Dios es que tú tengas la mente de Dios. Tendrías que ser Dios. Pero como no somos dioses, aún en la eternidad donde ya no vamos a tener una mente carnal,
nuestra mente va a ser la de una criatura finita. Entonces vamos a estar absorbiendo de Dios, maravillados todos los días, maravillados con alguna expresión de sus excelencias. Y así como están entrando por acá atrás, se nos va a estar saliendo. Porque va a ser finita, va a tener una capacidad limitada. Entonces después a lo mejor de 1,000,000 de años de estar viendo y conociendo las excelencias de Dios, se va a saturar. Pero como Dios no tiene fin, como las excelencias de Dios no tienen límite, pues entonces se nos va a empezar a salir, vamos a liquear. Y vamos a seguir llenándonos del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para agradarle, para agradar a nuestro Señor. Por eso es que no va a ser difícil que por toda la eternidad nosotros estemos sobrecogidos con la excelencia de nuestro Señor y permanezcamos por toda la eternidad en una actitud de exaltación y de honra a nuestro Señor. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Ahí había un dominio, pero era un dominio opresivo. Y dice, y nos traslada, nos levanta, nos saca, nos rescata de ahí, nos saca de ese fango cenagoso, dice el Salmo 25. Saca de ahí y nos traslada y nos pone en el ¿qué? En el reino de su Hijo amado. De un dominio que había opresivo de tinieblas, nos pone bajo un reinado. Pero aquel que tiene todo dominio es nuestro Señor. Pero sigue teniendo dominio. Solo que ahora es un dominio justo, ahora es un dominio bondadoso, ahora es un dominio lleno de gracia. Entonces, ser discípulo tiene que ver mucho con tu relación con el Señor, con estar aprendiendo con Él, con estarlo buscando, con estarlo diciendo, Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad, revélate a mi vida, quiero saber más de ti, para luego agradarte y vivir de una manera digna del Señor que está sobre mí. El discipulado, el ser discípulo requiere de una relación íntima con Jesús. Es el resultado de ser uno con Cristo y de vivir en esa comunión. Ser discípulo nace del tiempo que tú estás pasando con tu maestro. Aquí hay muchos maestros de música. Yo les puedo decir, la fórmula de la excelencia del alumno es directamente proporcional al tiempo que ese alumno pasa con su maestro. Si el maestro le dedica 15 minutos a la semana a ese alumno va a crecer así. Pero si el maestro le dedica 3 días a la semana a ese alumno, ¿ustedes no creen que ese alumno va a crecer así? Si tú pasas continuo tiempo con tu Señor, tú vas a aprender a ser como tu Señor. Uno de los grandes misterios, las cosas curiosas de aquellos padres que tienen hijos adoptivos, es que después de unos años, la gente que no sabe que son hijos adoptivos los ven y dicen, oye, ¿cómo se parecen todos tus hijos? ¿Y este hijo cómo se parece a ustedes dos? Y genéticamente no tienen ningún parecido. ¿Saben por qué dicen eso? ¿Y saben por qué la gente los identifica como si todos fueran hijos naturales? Lo son. Porque han vivido su vida como hijos. Entonces no es la característica física lo que los distingue, sino el haber vivido juntos durante todos esos años. De tal forma que todos son una familia. Los hijos se parecen a los padres porque viven con ellos, porque están con ellos, adquieren sus mismos ademanes, adquieren sus mismas expresiones, se ríen de las mismas cosas, comen de la misma manera, o sea,
hay algo que se transmite simple y sencillamente por estar. Y esa es la vida del discípulo. Ser discípulo entonces es seguir a tu Señor. Ser discípulo es aprender de tu Señor. Ahora, ahí empezamos y ahí nos vamos a quedar. O sea, pudiéramos decir muchas otras cosas. Yo todavía traigo aquí varias páginas, 4 páginas de notas. Ahora ya saben por qué lo tenemos que hacer una serie. Pero yo quiero que te vayas tú con esta pregunta. ¿Eres un discípulo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador o es tu Señor? Y no es una o la otra. A este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Esas son las dos. Vivimos eternamente agradecidos con nuestro Salvador por lo que Él hizo por nosotros, pero vivimos eternamente agradecidos con nuestro Señor porque es nuestro Salvador y porque es nuestro Señor y Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Luego, ¿eres un discípulo? Y si tal vez tu respuesta sea, no, la verdad es que yo no me veo como un discípulo de Jesús, déjame decirte, si pusiste tu fe en Cristo Jesús como Señor y te arrepentiste de tus pecados, eres un discípulo. Eres un discípulo. Ahora hay que aprender y seguirse, y hay que prepararse para ser un discípulo fiel. ¿Cómo empiezas? Bueno, para empezar, empieza siendo un buen seguidor. Tienes pastores, tienes líderes. Sigue, aprende a seguir. Pero ¿por qué los pastores se tienen que meter en mi vida? Porque Cristo se mete en tu vida. Porque tú le perteneces a Cristo Jesús, porque ya no eres dueño de ti mismo. ¿Quieres ser un buen seguidor? Intégrate a tu grupo, participa activamente. Si no puedes ser un discípulo fiel aquí, no creo que puedas ser un buen discípulo de Cristo Jesús. ¿Cómo empiezas? Sé fiel, sé diligente en tu búsqueda del Señor. Toma tu Biblia todos los días. Lee tu Biblia todos los días. Y léela con la intención de, Señor, revélate a mi vida. ¿Cómo empiezas como discípulo? Lo que has oído acerca de la obediencia, de la aplicación de la santidad a tu vida, sé obediente. Vive en santidad. Lo que ya sabes que está mal, deséchalo, y lo bueno, practícalo. Y lo que vamos a estar nosotros enfatizando durante toda esta serie, busca servir en la iglesia. La siguiente semana vamos a ver que el discipulado se vive en comunidad, no se vive aisladamente. Busca servir en la iglesia. Y luego posteriormente vamos a ver que el discipulado incluye seguir a Jesús en su misión. No sumisión, una palabra. Su misión, 2 palabras. Su, segunda palabra, misión. Entonces empieza a orar para que Dios te dé oportunidad de anunciar el evangelio del reino a otros. Y eso es hacia el final de la serie, donde vamos a estar terminando. Sé que ser un discípulo significa que sigues al Señor allá afuera. No nomás aquí, sino allá también.